La Endija. Buenos días, mi nombre es Martina Soto. Eh, Voy a hacer un pequeño resumen de mi historia desde un poquito antes de haberme ido para siempre de mi país. Eh, Nací en 1956, hice en la ciudad de La Paz, Entre Ríos. Eh, Estudié en la escuela, siendo muy chica, mi familia se fue a vivir a la ciudad de Rosario, donde había más posibilidades de estudio y de trabajo. En Rosario hice la escuela secundaria en el Liceo Avellaneda. Luego, en 1975, ingresé a la Facultad de Medicina y en 1976, en marzo, eh, yo tenía 19 años en ese momento, empezaron las dificultades porque yo era miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Rosario. El centro de estudiantes voló por una bomba un día después del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Yo me mantenía con algunas finanzas, ganaba, por ejemplo, con un trabajito que hacía haciendo fotocopias en el centro de estudiantes de la Facultad de Medicina, y también trabajaba 2 horas por día en el comedor estudiantil. Con eso yo podía pagar los pequeños gastos para poder seguir estudiando medicina. Pocos días después del golpe de Estado, cuando me aproximaba al comedor donde yo trabajaba, vi desde pocos metros que el ejército había rodeado el comedor y lo estaba desmantelando. Tiraban arriba de un camión todas las bandejas, las cocinas, los muebles, y eso me indicó que yo no podía seguir estudiando medicina en Rosario porque todo lo que tenía para la sobrevivencia ya no estaba. Fue un dolor muy grande, por supuesto, observar ese espectáculo de cómo desmantelaron ese comedor modernísimo para la época, donde comíamos todos los estudiantes que no teníamos recursos financieros para seguir estudiando. Traté de sobrevivir con pequeños trabajitos, pero sí fue difícil. Debo decir que yo era miembro de la Juventud Comunista de Rosario, la FEDE, y hacíamos pequeñas actividades para tratar de entender lo que estaba pasando a nivel con ese golpe de Estado. No fue fácil porque hubo diferentes lecturas en ese momento, y yo misma, si bien me daba cuenta que la situación era grave, no llegaba a medir la gravedad de lo que se venía, hasta que yo misma fui secuestrada de la vía pública y permanecí desaparecida cierto tiempo. Actualmente vengo en búsqueda de saber cuánto tiempo estuve secuestrada, porque lamentablemente luego de mi liberación tuve amnesia selectiva y no pude recuperar la memoria para saber exactamente de cuándo a cuándo estuve secuestrada. Vengo también en parte a Rosario para recuperar el legajo que debe estar archivado en algún lado en Rosario. O sea,
tengo que hacer ese trámite, por otro lado. Los libros de los cuales quiero hablar fueron escritos quizás desde antes de que me secuestraran. Era una manera para mí de sobrevivir. En ese momento también yo tenía mi primer novio, que no se llama Ramón Salvador Godoy. Él vive actualmente en España. Ramón no era Ramón era de la Juventud Peronista y él tenía su grupo de militancia, pero con los cuales también fue mi grupo, que los conocí a los 16 años. Y todo lo que escribí desde entonces fueron parte de mi primer libro, que se llama A mi pueblo desde lejos. Después vino el segundo libro, que se llama Trayectorias de un errante. Bueno, hubo otros libros donde participé como coautora, pero el tercer libro, que se llama Memorial a los ausentes, voy a llevar algunos ejemplares que me quedan para ofrecer en esta mañana 13 de diciembre en la biblioteca Constancio C. Vigil, donde voy a dar una charla para hablar de cómo llegamos a la coyuntura actual desde 1976. Quiero hacer una reflexión sobre todos estos 46 años. Vuelvo a 1977-78. En 1979 obtuve una beca para seguir mis estudios de medicina, en fin, mis estudios universitarios en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en la ciudad de Moscú, Rusia. En esa universidad, al principio, secundariamente a mis estudios de medicina, que seguí, estudié las ciencias sociales, historia universal. Mi tesis fue sobre los últimos 50 años en Argentina, y estudié también filosofía marxista y economía política. Ahí terminé luego la Facultad de Medicina. Trabajé primero en microbiología. El laboratorio era interesantísimo, pero esto siempre en Rusia, en Moscú, donde conocí ahí mismo en microbiología el laboratorio Gamaleya. Es un antro de la microbiología científica mundial, pero me faltaba la clínica, entonces cambié de especialidad a cirugía abdominal, donde hice dos años, pero de vuelta buscando algo más que me faltaba en mi especialidad. Terminé eligiendo la carrera de psiquiatría. Para psiquiatría me contacto, o sea, parte de mi familia durante todo mi proceso de estudiante en Moscú, que fueron 9 años, parte de mi familia estuvo en Suiza. O sea, cuando termino mis estudios me voy a visitarlos y allí decido hacer la especialidad en la Facultad de Medicina de Ginebra, en Suiza siempre, donde empiezo a trabajar como médico y a la vez como doctorante en la Facultad de Medicina de Ginebra, donde termino mi especialidad primero de psiquiatría adulta, primero de psiquiatría de niños y luego de psiquiatría adulta. Y poco tiempo después de llegar a Suiza, conozco un médico suizo con el cual me casé, Albert Kohler, con el cual formé mi familia con 2 hijos y 2 nietos ya. Debo también decir que, aparte de mis estudios de las ciencias sociales, que siempre fue mi pasión, historia latinoamericana y por supuesto argentina, y durante estos
ya 44 años que tengo viviendo lejos, siempre, al principio por supuesto no había internet, no había ni siquiera WhatsApp, no había manera de comunicarse, pero siendo estudiante en Moscú teníamos diarios que se editaban en Rusia y que hablaban de la situación de Argentina. Había una radio chilena que se llamaba Escucha Chile, hecha por jóvenes rusos en aquella época, que también hablaban sobre Chile y Argentina. Y apenas apareció Internet, por supuesto, que seguí las noticias día a día de la situación social, económica y política en Argentina. El trabajo, o sea, la charla que me gustaría compartir y intercambiar con la gente que pueda venir y que tenga ganas de hacer un intercambio o un debate, no es solamente hablar sobre mis libros, sino de hacer una reflexión de cómo la subjetividad de los argentinos se fue trabajando desde aquel golpe de Estado en 1976. Poco tiempo antes de irme, por supuesto que yo veía una prensa que no reflejaba la realidad de lo que estaba pasando. O sea, por ejemplo, nadie, ni siquiera entre mis conocidos, vecinos o amigos, sabían que había tanta gente que estaba desapareciendo, y menos sabíamos que estaban asesinando gente en las torturas o directamente asesinándolos. Me disculpo si me faltan a veces las palabras. Hace 44 años que no hablo todos los días español, así que bueno, mi pequeña disculpa porque a veces por ahí algunas palabras. Y otra cosa, que mi vocabulario quedó como hablábamos hace 44 años. Las nuevas terminologías todavía no las tengo. Bueno, entonces vuelvo a mi intención y mi ambición, diría yo, de poder hacer una reflexión a cómo hemos llegado, o sea, a cómo hemos llegado hoy a tener, por ejemplo, un presidente que no refleja, no defiende, podríamos decir, o no representa los intereses de la gran mayoría de la gente que necesita cambios o que necesita vivir de otra manera y de no tener todas las dificultades que tienen y que han tenido durante en diferentes épocas, estos 46 años que hace que yo me fui. Con respecto a un retorno eventual a Argentina, siempre lo soñé, siempre estuve convencida que iba a volver y convencí a mi esposo Albert Kohler a que me acompañara para vivir en Rosario. Y vinimos hace ya 29 años, teníamos nuestros 2 hijos muy pequeñitos, pero para mi esposo no fue posible, para él era imposible adaptarse, así que volvimos a Suiza y me quedé a vivir y bueno, ya es posible que por ahora sigue siendo mi, mi lugar en el mundo, si se puede decir. Pero cada año volví, a veces 2 veces al año, mientras vivían mis padres en Rosario. Y creo que actualmente el peligro de la situación actual es eso, ¿no? Por ejemplo, yo veo desde hace años que se ha instalado en Argentina la creencia que el Estado maneja todo mal. Entonces hay muchas consignas, mucha mentira y una prensa que no refleja en absoluto cuál es la realidad de por qué hay tantas dificultades sociales y económicas.
en nuestro país. Entonces, cuando ahora aparece un personaje que tiene una motosierra en la mano, la gente con cierta esperanza lo vota. O sea, fue votado así el actual presidente. Es mi comprensión. A veces yo diría también gente que por diferentes motivos nunca se interesó a entender cómo funciona el país y se dejó envolver quizás por esa subjetividad armada en los centros de poder que no están en Argentina, porque recorriendo el mundo me doy cuenta que esa subjetividad es la misma toda Latinoamérica y en toda Europa también, donde yo vivo. Pero esa subjetividad empezó, yo recuerdo perfectamente antes de irme que la prensa, la televisión, la radio de aquella época no reflejaba en absoluto lo que estaba pasando. Millones de argentinos no sabían que había cárceles clandestinas, que se torturaba a muerte a adolescentes, a niños, a jóvenes, y que se asesinaba a mansalva y se mentía en la prensa. Y es un poco también lo que quería yo reflejar en mis libros, tratar de rescatar algo de la verdad, aunque por supuesto es un trabajo de hormiga porque mis libros no puedo juzgar sobre la calidad literaria de mis poemas porque yo reflejaba todo en poemas, pero por supuesto que no tuvieron prensa y aparte estando lejos imposible de dar a conocer más esos libros. Pero en todo caso, desde hace 44 años las consignas fueron calando hondo en la población y hicieron mella en la subjetividad. Me acuerdo cuando decían, por ejemplo, por algo lo habrán matado, y era muy doloroso para mí, por ejemplo, entender que mis compañeros y amigos muy queridos eran secuestrados y no sabíamos absolutamente dónde estaban. Eso fue una angustia impresionante y es lo que yo traté para sobrevivir de escribir y que está un poco en todos estos libros que voy a brevemente hablar. Bueno, te leo dos poemas. Es difícil elegir, pero bueno, te leo dos que son cortos y ahí van. Fui la última hoja de un árbol desnudo. Fui la última hoja de un árbol desnudo en el otoño apresurado de mi alma. Mi gente no sabía que los generales asesinaban los mejores de mi patria. ¿Cómo no llorar esta noche si mi alma quedó mutilada? ¿Cómo olvidar mis 20 años cuando me fui sola de mi patria? Me llevé todo el llanto contenido de mi madre aquella mañana. Mi gente no escuchó mis preguntas. Me fui sin credos en mi patria. Mi alma quedó mutilada. No sé dónde escondieron mis hermanos. No lo sabré nunca. Los generales han callado. Se fueron con el pacto de silencio. Mi alma quedó mutilada. Mi pueblo me abandonó en la soledad de mi duelo. El silencio se quedó en una noche larga. Soy la memoria de un país. Soy la memoria de un país de jóvenes buscando un destino, sin saber que pájaros de fuego vendrían con manos de asesinos. Yo condeno cada crimen con mi canto. Mi guitarra es justa. Tengo un manifiesto. Defiendo cada vida que se llevaron.
Debajo de las tumbas ausentes están los mejores hijos de mi tierra. En mi país quedaron asesinos bebiendo el vino de los justos. Los cómplices no pagaron los crímenes. Les cobraré las lágrimas de las madres. Les recordaré la memoria de los muertos. Mis amigos renacerán con mis palabras. A mi patria le falta el temple de hierro de una generación asesinada. La tierra tembló después del genocidio. El cielo quedó vacío en un mar de ausencia. La Endija, FM La Hormiga, radio comunitaria.